Saludos y bendiciones. Somos los integrantes del grupo número 3, el cual está compuesto por Ángela Araceli Gómez, Carlos Manuel Guzmán, Raúl Argeli Guzmán, María Carolina Enríquez Díaz y quien les habla, Jorge Luis Hernández Castillo. El tema a tratar es el papel del docente en los entornos educativos online y las competencias a desarrollar son las siguientes. Conoce el papel del docente en los entornos educativos online. Analiza las 3 metáforas del docente online. Aplica el decálogo del docente online en las prácticas pedagógicas. Y por último, expresa la utilidad del tema para su práctica como facilitador o facilitadora. Buenos días, mi nombre es Raúl Guzmán, soy parte del grupo 3. Este grupo tiene como tema trabajar el papel del docente en los entornos educativos de manera online. En la parte que a mí me corresponde hablar es sobre ese papel que juega el docente. Dice que el papel principal que todo docente debe de jugar en estos entornos online es crear experiencias educativas valiosas. Y es el rol principal, o sea, es el propósito principal que tiene todo docente en este ambiente online. Y quizá nos preguntaríamos cómo el maestro puede lograr crear esas experiencias valiosas en el estudiante. Bueno, hay 3 formas en que puede hacerlo. Primero, los alumnos, nosotros como docentes tenemos que enfocarnos o tenemos que estar pendientes de que los alumnos sean los protagonistas, ¿verdad? O creadores de esos proyectos de aprendizaje a través de las redes. O sea, el estudiante no puede olvidar, o nosotros como docentes no podemos olvidar de que el estudiante es el protagonista de todo este proceso de aprendizaje. Cuando el estudiante hace uso correcto de todas estas redes, de todas estas aplicaciones, viene jugando este rol y es un papel que nosotros tenemos que tratar de que el estudiante juegue. No se nos puede olvidar que es el protagonista de todo este proceso. El segundo punto es que los estudiantes sean creadores de sus propios contenidos y objetos digitales. Cuando el estudiante puede crear contenidos a través de las tareas o asignaciones que nosotros como docentes le dejamos. El estudiante puede crear documentos, puede realizar análisis, puede crear robots, puede crear aplicaciones también. Siempre y cuando nosotros como docentes le demos ese seguimiento, le demos esas orientaciones, ¿verdad? El estudiante puede ser creador o es el creador de todos esos contenidos de mucho interés que le servirán a él en su formación y, ¿por qué no?, a nosotros también como docentes. Entonces, es importante destacar que el segundo punto para poder crear esas experiencias valiosas es que el estudiante sea el creador. Primero, que sea el protagonista. Segundo, que sea el creador de todos esos recursos y contenidos, ¿verdad? Y objetos digitales que éste pueda crear. El tercer punto viene siendo que el estudiante pueda construir y apropiarse, ¿verdad?, de su propio saber a partir de las experiencias que éste va obteniendo. ¿Y cómo lo haría? Bueno, el estudiante siendo protagonista de todos estos proyectos, teniendo ese dominio, ese control de las redes que él necesita. Segundo, siendo creador de sus propios contenidos, de esos objetos digitales, a través de la ayuda y el monitoreo del maestro. Cuando el estudiante puede lograr todo esto, a la vez comienza a apropiarse de ese contenido, ¿verdad?, de esos contenidos que él mismo va creando, viene entonces construyendo esa experiencia, la cual le va a dar a conocer a través de los trabajos que va realizando. Entonces, cuando el estudiante puede acumular esa gran cantidad de experiencia a través de las creaciones que va haciendo y a través de ese papel protagónico que va ejerciendo, ¿verdad?, se puede decir que en sí va creando esas experiencias valiosas.
Todo esto el estudiante lo va a ir creando, claro está, con el apoyo, la supervisión de ese docente que estará detrás de él. Entonces, de esta forma, nosotros como docentes podemos cumplir con el rol, ese rol, ¿verdad? Como docentes a través de las plataformas digitales. Así que yo espero que hayan podido comprender esta parte. A mí me tocó de cómo se pueden crear experiencias valiosas en los entornos online. Metáforas del maestro online. Existen 3 metáforas para entender las nuevas funciones o tareas docentes en el entorno digital del aprendizaje. La primera metáfora es el maestro como DJ. Esta metáfora se refiere a que el profesor, más que un consumidor y gestor de materiales didácticos elaborados por otros, es un creador de materiales del entorno digital, destinándolo a sus alumnados, actuando como un DJ. Es decir, que a partir de datos existentes, creando una experiencia única para sus alumnos, de modo similar, seleccionado y mezclando informaciones o unidades culturales que están distribuidas por Internet, pero que al mezclarlas es un mismo entorno digital, generando una experiencia de aprendizaje específica para su grupo. El maestro como curador. Maestro curador es la metáfora que sugiere que el profesor tiene que ser una persona que constantemente esté conectada a las redes sociales, recibiendo múltiples informaciones desde distintas fuentes, tales como los medios de comunicación, los blogs relevantes, portales web, bases de datos, redes sociales, email, etc. Y su función es seleccionar aquellas noticias o datos que consisten en que considera apropiada para su alumnado, así para difundirlo en las clases, en los espacios virtuales que utilizan los alumnos. Es decir, su función es como curador, es precisamente jugar el papel de filtrador o intermedio de la enorme avalancha de las informaciones que se generan en el Internet. Este hace una limpieza y lo que él considere que sea lo mejor para que sus alumnos aprendan, esto él lo facilita en las redes sociales para ellos. El maestro como Community Manager se refiere a una comunidad profesional muy en boga en el ámbito de las redes sociales. Es la figura del denominado community, que pudiera traducirse como gestor o responsable de la comunidad. El docente, a través del grupo de trabajo, promueve a los estudiantes la participación colaborativa, que realicen un buen trabajo con la animación social dentro de la comunidad virtual, que persigue no solo un estimulador, sino la participación de todos los alumnos. Decálogo del docente online. Primer decálogo dice: crear un espacio para que los estudiantes se puedan comunicar, para que puedan establecer lo que es una comunicación permanente. O sea, el profesor tiene que crear las condiciones para que se pueda generar un espacio de comunicación, para que los estudiantes puedan hablar, interactuar, y para esto es necesario crear un espacio virtual de aprendizaje donde haya foro, debate, chat, videoconferencias se pueden establecer, encuentros en Hangout y utilizar también lo que es el correo electrónico. Ahora, todo esto es necesario y con el objetivo de crear condiciones para que los alumnos estén constantemente comunicándose. Vamos a ver el segundo decálogo. Planear tareas al alumno. O sea, el profesor tiene que planear y generar actividades, tareas, para que los estudiantes la hagan, diversas cosas, y que se sientan y que no se sientan aburridos, ya que es un ambiente que ellos no conocen y puede que se sientan o que vean que la cosa es monótona. Crear actividades cognitivas que ellos puedan realizarla, en la que ellos tengan que leer, escribir, buscar información, analizarla, reflexionar en ella y realizar debates entre ellos. Tienen que ser
actividades diversas, actividades de diversas tipologías cognitivas. Veamos ahora el tercer decálogo. Combinar tareas individuales con colectivas. Además de las actividades individuales, se debe de fomentar lo que son las actividades combinadas, asignar tareas de tipo individual y tipo colectivo. Una actividad podría ser individual, que ellos creen su propio correo, que ellos creen su propio canal de YouTube, que ellos realicen un resumen. Ahora, una actividad colectiva puede ser que ellos realicen lo que es una encuesta utilizando las herramientas de Google Form, de la forma compartida, que ellos puedan trabajar todos al mismo tiempo. De cuarto decálogo tenemos ofrecer un calendario detallado con todas las tareas del curso. O sea, el profesor debe de ofrecer un calendario, un programa detallado de todas las tareas que tiene que desarrollar el estudiante, ya que es un espacio desconocido por ellos, y para que ellos no se sientan perdidos, hay que brindarle la guía, hay que brindarle las herramientas para que ellos puedan organizarse, para que ellos puedan trabajar. Decálogo número 5. Incorporar una guía para la realización autónoma de las actividades. O sea, las acciones y las tareas solicitadas por el profesor deben de ir acompañadas por una guía, un conjunto de recursos, de orientaciones que expliquen al estudiante cómo debe de realizarse ese proceso. Esta guía puede ser un texto o puede ser un video a modo de explicación cómo debe de realizarse y cómo debe de llevarse ese proceso de tarea o de actividad. Vamos a pasarle a nuestra compañera Carolina que continúe. Saludos. Continuando con el decálogo del docente, vamos al sexto punto, que indica que el docente debe estimular la participación de sus alumnos, es decir, debe estar atento a la participación de los mismos para que no se desmotiven, mientras tanto el curso esté activo. También debe plantear las preguntas precisas en los foros, de manera tal que se mantenga una comunicación activa. Aquí es donde se destaca lo que es el community manager, es decir, que el docente es quien dirige esta parte de la participación mediante las preguntas que podría plantear mediante los foros. En el punto 7 se trata de que el docente debe incorporar documentos de consulta. Aquí se destaca esa función de DJ que debe ejercer el docente, donde el docente debe no solamente crear, sino también debe incorporar documentos de lo que ya están elaborados, pero primero debe evaluar bien qué documentos va a incorporar para que sean acordes con lo que se está trabajando. Estos documentos pueden ser videos, mapas conceptuales, animaciones, videoclips, podcasts, entre otros. El punto número 8 tiene que ver con que el docente debe mantener de forma periódica un tablón de noticias del profesor. Es decir, que el docente debe informar o debe haber una comunicación unidireccional donde informa de tareas, notificaciones, valoración colectiva, y eso mantiene al estudiante activo durante todo el proceso. El punto 9 habla sobre que el docente debe establecer públicamente los criterios de evaluación. Previamente, antes de realizar una actividad, el estudiante debe conocer cuáles son esos criterios de evaluación que el docente va a utilizar, cuáles son esos puntos que tienen más valor. En el punto número 10 tenemos que el docente debe ofrecer un feedback y una tutorización continua. Es decir, que el estudiante sienta que en ese entorno virtual hay una persona, está la parte humana, que no simplemente es una computadora. Y el docente debe dar respuesta a cualquier duda de manera continua, de manera rápida. Cuando el estudiante realiza una actividad, el docente debe ofrecer un feedback para indicarle tanto si lo hizo bien o si tiene algunos errores.
y así el estudiante puede saber cómo va su proceso de aprendizaje. ¿Qué utilidad tiene para mí conocer el rol del docente en mi práctica pedagógica? Conocer el rol del docente en los entornos virtuales me permite estar más organizada, saber qué debo hacer en esta nueva modalidad a distancia. Algo importante es que debo crear mis recursos, pero también si voy a utilizar recursos de la red, debo filtrar de manera tal que pueda utilizar los recursos más adecuados y los correctos. Esa es la parte donde el docente hace el papel de un curador de contenidos, es decir, que filtra esos contenidos que son importantes para sus clases. También es de suma importancia que todo docente conozca su rol y cómo manejar los recursos disponibles en la red, así como su función en las diferentes plataformas digitales. Solo esto garantiza que se pueda llevar a cabo un aprendizaje efectivo. Muchas gracias. En este instante vamos a hablar sobre la utilidad para mi práctica pedagógica. Considero el tema de gran utilidad para realizar mis nuevas prácticas pedagógicas, puesto que se podría pensar que en esta nueva modalidad el docente no juega un papel de relevancia. No obstante, si bien es sabido que el alumno es el protagonista directo de su aprendizaje, las pautas que reveladas y desarrolladas en el tema coloca al docente como el productor. Desde hace un tiempo se escucha decir que el estudiante debe ser el actor principal, que debe ser el protagonista de su aprendizaje. Ahora bien, detrás de un protagonista, si nos vamos a una película, hay un productor. En este momento, desde casa, desde las aulas, a distancia, es cuando el maestro debe demostrar que es un gran productor, el productor de aquel estudiante que está construyendo su propio aprendizaje, siendo él el protagonista. Una utilidad para mi práctica docente. El docente es un moderador y un evaluador constante, promoviendo la reflexión y el sentido crítico y analítico. Este debe mantener un clima adecuado al respeto y a la cordialidad. También promover el uso de las herramientas como la autoevaluación y la coevaluación entre todos. Gracias. Utilidad para mi práctica pedagógica. Todas estas sugerencias que se exponen en lo que es el decálogo del docente online son indispensables para tener un éxito en lo que es nuestra planeación educativa en torno a un aprendizaje online. Cada una de estas estrategias, en especial las 3 metáforas, me ayudarán a garantizar con eficiencia y calidad lo que es el éxito de la labor educativa. De mi parte, para lograr lo que es esa excelencia con mis estudiantes, yo pondría a prueba los siguientes puntos. Promover procesos de participación, interacción y colaboración de tal forma que los alumnos puedan apropiarse de forma activa y de forma interactiva. Ejercer una tutoría constante del proceso de aprendizaje, es decir, actuar como un guía durante el proceso de dicho desarrollo de aprendizaje, orientar al alumno en la ejecución de la tarea previamente, actuar como un animador, un moderador de lo que es la comunicación intergrupal, planificar instancias de comunicación de forma sincrónica y de forma asincrónica para que los alumnos puedan realizar sus preguntas de forma individual y de forma grupal. Es cual. Ya finalizando esta parte del trabajo, me corresponde hablar brevemente sobre cómo yo le daré utilidad, ¿verdad?, a todos estos conocimientos que hemos adquirido y ya después de conocer cuál es el rol del maestro en estos entornos online. Es importante destacar que todos estos conocimientos me serán muy útiles en mi práctica pedagógica de una manera virtual, ya que estoy consciente de cuál es el papel que juega cada uno de los estudiantes. Voy entonces a
voy a crear esa comunicación permanente con cada uno de ellos, y a la vez mantendré informado a todos los estudiantes, ¿verdad?, de cómo vaya ocurriendo todo el proceso. Crearé contenidos también, contenidos interesantes y didácticos, los cuales el estudiante se sienta satisfecho o se siente identificado y con estos contenidos, y así pueda crear o desarrollar un buen trabajo. De igual forma, también voy a motivar para que el estudiante pueda ofrecer materiales de calidad en cada una de las asignaciones que éste vaya realizando. Así que es una de las formas en la cual voy a utilizar todos estos conocimientos adquiridos con mis estudiantes.